Estuvimos hace 6 años en el país de Canadá, con una familia muy querida para nosotros, pero fue de mucha tristeza el llegar a su casa y el verles muy triste a esta familia. Y resulta que el papá salió con su niño, tenía como 9 años más o menos, y se le ponchó una llanta en el camino. Y como no hay banqueta ni nada, cuentan que el papá estaba allá al lado arreglando la llanta y vino el niño y se pasó aquí a la orilla, pasó un tráiler y lo mató de una vez. Y ellos estaban pasando por una situación bastante difícil, una circunstancia, y la tristeza se les veía en su rostro, en su hablar, en su comportamiento, y nunca lo olvidamos, Sharon y yo, porque nos tocó mucho la vida de ellos por esa situación tan difícil que estaban pasando. Saben que muchos pasan por situaciones similares. Yo sé que aquí en esta iglesia hay familias que están pasando situaciones, circunstancias, problemas, dificultades personales, pero también familiares, o han pasado en su defecto muchas situaciones difíciles en su vida. Y quiero compartir con ustedes, porque como iglesia están apenas comenzando, llevan 2 años, y quería compartirle de tantos temas. Y uno generalmente para un aniversario habla de la comunión, de la unidad y todo eso, muchas cosas, pero yo dije: Señor, ¿qué quieres que yo comparta con la iglesia en estos inicios? Y Dios me dio esa palabra diciéndome: algo para que esté bien tiene que estar bien dentro de nosotros, porque si las cosas no están bien dentro de nosotros, las cosas en la parte externa van a estar muy mal. Y sé que uno de los problemas más graves, hermanos, que existe en el mundo no son las guerras. Las situaciones más difíciles en el mundo, ¿sabe qué es? ¿Cuál es la amenaza más grande en el mundo? Se llama la amargura. La amargura viene de situaciones que se desprenden sin previo aviso. Nos toca nuestras vidas, nos tocan nuestras familias, y el desánimo llega a nuestras vidas. Y a veces no queremos ni ir a la iglesia, a veces no queremos luchar por nuestra familia, y dejamos que nuestros hijos o nuestra familia se vaya a un hueco doloroso. Yo no sé si usted está pasando por estas situaciones en su vida de una manera personal o una manera familiar, pero esa es la amenaza más grande en nuestras vidas, y es la amargura. Hebreos capítulo 12, y no es mi texto para utilizarlo ahorita, pero quiero leérselo a ustedes. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Para aquellos que trabajan con las plantas, tienen un gran enemigo, y es la maleza. La maleza, para las personas que están en el campo, es un tormento diario, porque ellos por tiempo y por todo tienen que estar cortando y cortando y cortando la maleza. Pero para quitar la maleza de una vez para siempre, habrá que arrancarla de raíz. Pero por el tiempo, entonces habrá que podarlas superficialmente y no de raíz. ¿Y qué es lo que pasa con esta maleza? Afecta las plantas, afecta las demás plantaciones. ¿Por qué? Porque no son arrancados de raíz. Y sucede así con nosotros en nuestras vidas,
que a veces solamente podamos, pero la raíz, el problema, sigue todavía latente dentro de nosotros, convirtiéndose en la amenaza más grande de nuestras vidas, como es la amargura. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Si estamos bien por dentro, de seguro lo vamos a estar bien por fuera. Y quiero enfocarme en dos amarguras muy grandes en la Biblia. Hay muchas más. Solamente quiero enfocarme en dos. Y yo sé que va a ser de gran bendición a nuestras vidas a ver el ejemplo vivo y real en personas de la Biblia. Y la primera amargura que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la amargura de Ahitofel en contra del rey David. ¿Quién era Ahitofel? La Biblia nos dice que Ahitofel era el consejero del rey David. El consejero en esa época era la persona más importante del rey. Era su mano derecha. Dice que los consejos que daban el consejero eran como de parte de Dios. Es más, David en los Salmos llama a Ahitofel como su amigo, como ese amigo estrecho, como ese amigo íntimo. Porque Ahitofel era el consejero del rey David. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Ahitofel se amargó tanto en contra del rey David? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanta amargura de Ahitofel en contra del rey David? Por 9 años estuvo amargado Ahitofel en contra del rey David. ¿Se imaginan? Y la pregunta es ¿por qué? A lo mejor habrán personas aquí que no saben o no han conocido la historia de Ahitofel. Porque no es una persona muy conocida en la Biblia, pero la enseñanza de lo que pasó es una enseñanza grande para la vida de cada uno de nosotros. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué Ahitofel, siendo uno de los mejores amigos del rey David, siendo su consejero del rey David, por qué está tan amargado contra el rey David? Y todos van a saber por qué. Porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Ahora entienden por qué. Ahitofel no perdona al rey David haber abusado de su nieta, de Betsabé. No perdona al rey David haber mandado a matar a Urías Eteo. Y esos son dos hechos en lo cual se creó una amargura muy grande en la vida de Ahitofel. Y la Biblia nos dice en Hebreos 12:15 que la amargura es como una raíz. ¿Y qué pasa con una raíz? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y por dónde tiene que salir esa raíz? Por la boca. Y cuando sale por la boca, ¿qué es lo que hace? Contamina a los demás. Eso es lo que hace la amargura. Es muy fácil saber qué persona tiene una amargura o amarguras en su corazón. ¿Saben? La manera de hablar, la manera de expresarse hacia otras personas. Por la amargura dañamos la reputación de las personas. Si yo tuve un problema con cierta persona y esa persona hirió mi vida de alguna manera, entonces una amargura grande que fue desarrollándose dentro de mi corazón y que ha crecido va a contaminar a otros. Y tal vez puede decirle a la otra persona, ¿tú conoces al señor Juan? Sí, es un gran caballero, es un gran hombre. ¿Sabes qué pasó con Juan? ¿Qué pasó? Me hizo esto, me hizo aquello, me dañó la familia y cosas similares.
estoy contaminando. Y esta persona a lo mejor llega a su casa con su esposo y le dices, ¿a poco no sabes lo que me contó la señora María? ¿Qué fue que pasó? Que el señor Juan le hizo esto y aquello y aquello y aquello. Y así se va esparciendo. Y así va contaminando a muchas personas, dañando reputaciones, dañando la vida de los demás. Y Ahitofel no perdona al rey David haber abusado de su nieta y haber mandado a matar a Urías Eteo. No le perdona al rey David. Eliam era el papá de Betsabé. Su papá era Ahitofel y Betsabé viene siendo su nietecita. Y desde ese momento, por 9 años, Ahitofel está amargado en contra del rey David. ¿Se imagina, siendo consejero del rey, la voz de Dios a través del consejero? Sirviendo al rey, sin saber el rey la gran amargura que sentía en contra de él. Estaba sirviendo a otros sin saber las personas la gran amargura que estaba sintiendo en su corazón, haciendo actividades, haciendo ministerio, sin saber las grandes amarguras que se están desarrollando en su corazón. Hay muchas personas en las iglesias que pueden estar sirviendo al Señor, pero por dentro tienen amarguras grandes que se pueden desarrollar a través de alguien que nos hizo algo, que nos marcó. Alguna circunstancia, algún problema, alguna dificultad, algún hecho, aún desde años anteriores, muchas veces desde que somos niños, alguien nos marcó. Muchos niños son abusados desde niños. Muchos niños son maltratados desde niños. Y muchos de nosotros, y yo no conozco las vidas de ustedes, a lo mejor hay alguien aquí que ha sido marcado por algún hecho, por algún suceso en su vida, o ahorita está siendo marcado por algún suceso, hecho, y eso le causa desánimo. Y eso le causa el no luchar por Cristo, por la obra de Cristo, en invertir su vida en Cristo. Porque la amargura no te da el ánimo para seguir adelante. La amargura no te da ese poder para ser victorioso. La amargura te desanima. La amargura trata de llevarte atrás. La amargura trata de sacarte del camino. Y Ahitofel está muy amargado en contra del rey David. La Biblia nos dice, un amargado que busca, o con quién se une, con otro amargado, ¿cierto? Es interesante, se atraen. Un amargado con otro amargado hace muy buena amistad. Ahitofel se une, ¿sabe con quién? Con Absalón. Y ahorita vamos a ver de Absalón, también estaba amargado en contra de su papá. Y Ahitofel le da un consejo a Ahitofel, varios consejos como consejero, y le dice a Ahitofel a Absalón, Absalón, la manera de irrespetar a tu papá públicamente delante de Israel es acostándose con las concubinas. Primer consejo. El otro consejo del rey de Ahitofel, Absalón, era para destruir al rey David, quitarlo del trono. Dos cosas bastante tristes de los consejos que está tomando Ahitofel Absalón. Pero dice la Biblia que Dios utilizó a otro consejero, amigo de David, llamado Usai. Y Absalón escuchó el consejo de Usai. Y Usai le dijo a Absalón, Absalón, ese no es buen consejo de Ahitofel. Y dice la Biblia que Dios dañó
el consejo de Aitofel y dio peso al consejo de Husai. Y lo que pasó es que Aitofel se ahorcó por su amargura. Dice que arregló su casa, dice que puso todo en orden y se ahorcó. ¿Saben por qué? Porque no pudo llevar a cabo el vengarse del rey David. No le salió las cosas como él pensaba. Y dice la Biblia que organizó su casa y se ahorcó. ¿Se imaginan? Toda persona amargada no va a terminar bien. No puede terminar bien. Porque la amargura va en contra de un Dios santo y de un Dios bueno. Tenemos el ejemplo de un Dios santo y un Dios perdonador. Un Dios que lo perdona todo. Y cualquier hijo de Dios que quiera salirse de la autopista que se llama Dios, va a entrar en caminos de amargura, de desolación, de tristeza, de enojo y de rencor. Un corazón amargado es un corazón no perdonador. Y nadie puede luchar contra Dios y vencer. Guardamos rencor, guardamos resentimiento por personas que nos han tratado mal. Somos personas con mucho resentimiento, donde guardamos el dolor, donde retenemos el odio, donde retenemos las cosas feas que nos han hecho los demás y vamos guardando y vamos guardando. Y esa raíz tiene que crecer. Y al crecer, entonces sale por la boca, contaminando a los demás. Sale por la boca teniendo reacciones malas hacia los demás y teniendo acciones malas hacia los demás. Lo que llamamos venganza, vengándonos de los demás. Tenemos un matrimonio en la iglesia muy hermoso. Es un matrimonio de mucha bendición. Primero llegó su esposa y nos decía: mi esposo no quiere saber nada de la Biblia. Era muy dura la esposa y nos hablaba cosas muy feas de su esposo. Y Sharon y yo solamente estábamos escuchando. Y empezamos a orar por su esposo para que llegara a los pies de Cristo. Y después su esposo llegó, pero antes le decíamos: ¿qué pasa? ¿Qué son sus problemas? Y resulta que ella le decía a su esposo: a las 7 de la noche cierro el restaurante. Así le decía. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta las 7 de la noche ella iba a servir a su esposo. Su esposo salía del trabajo a las 5 y le daba 2 horas, que era más que suficiente para que su esposo llegara a casa. Y le decía: a las 7 cierro el restaurante. En otras palabras, si llegas después de las 7, tú te tienes que servir porque yo ya cerré el restaurante. Llegaba el esposo más tarde que las 7 de la noche, ¿y sabe qué hacía? No agarraba la comida, sino que se iba a comer tacos a la esquina. Y eso la mataba a ella, le llenaba de enojo, porque él también se estaba vengando de ella. Él no iba a agarrar la comida, servirse, se iba a comer tacos a la esquina. Y eso levantaba muchos odios entre los dos, muchas venganzas entre los dos. Tome, lleve, te doy, tú me das. Y a veces los matrimonios funcionan así, con venganzas. Las familias muchas veces están sumergidas en la venganza. ¿Quién gana? Todos perdemos. Y dice la Biblia que Aitofel se ahorcó por su amargura.
como nos dice ahí 2 Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Un hombre usado por Dios en gran manera, ¿no terminó bien? Un hombre utilizado como la mano derecha del rey, no terminó bien. Porque nadie que alberga una raíz de amargura en su corazón va a terminar bien. Las cosas no van a terminar bien. Y encontramos a Ahitofel ahorcarse, suicidarse por no lograr su cometido en contra del rey David. Y no vengar a su nietecita y a Urías Eteo. Y no le quedó, según él, nada más que suicidarse. ¿Cuántas personas pasan por esas situaciones? La situación del desánimo, del desespero terrible, porque no salen las cosas como pensamos. Y llevan a tomar actuaciones de conducta que se salen de todo el camino del Señor. Pero la otra amargura que nos muestra la Biblia tiene que ver, como les dije, la amargura de Absalón en contra del rey David. ¿Se imagina? Un hijo del rey David amargado hasta el punto de quererlo quitar del trono, hasta el punto de querer matar a su papá. Para nosotros no es sorprendente hoy en día, en el siglo XXI. Hijos matando a sus papás, papás matando a sus hijos, hermanos matándose entre sí. Hoy está pasando en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, no sé si usted escuchó, hace unos añitos atrás, estaba en Miami, y dice las noticias que un muchacho le pidió permiso a sus papás para hacer una fiesta. No sé si alguien se acordará de ese suceso terrible aquí en los Estados Unidos, y sus padres no le dejaron. Y cuenta la historia que este muchacho mató a papá y a mamá y los escondió debajo de la cama. Hizo su fiesta. Mientras en el primer piso estaba la fiesta con sus amigos y amigas, en el segundo piso yacía sus padres muertos por él. Eso fue algo terrible. He escuchado muchas cosas horribles, pero esas son cosas muy tristes que aún han pasado aquí en Estados Unidos. Como ustedes saben de muchas cosas. ¿Sabe por qué se levanta nación contra nación? Amargura. ¿Sabe por qué se dividen los matrimonios? Por amargura. ¿Saben por qué se dejan de hablar los hermanos, los esposos? Por amargura. La amargura es altivez, la amargura es orgullo. Y Dios nos ha mandado a perdonar, así como Él nos perdonó en Cristo Jesús. Dice que la medida de nuestro perdón es como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Saben que el Señor nos ha perdonado grandemente? En ese texto de los dos deudores, ahí en Mateo capítulo 18, ustedes lo recuerdan, dice que fue presentado un siervo que le debía 10,000 talentos a su señor, al rey. Y como no pudo pagarlos, ¿qué dice la Biblia? Mandó a venderle a él, a su esposa, a sus hijos y todo cuanto tenía. Y este siervo le estuvo rogando al rey: yo te lo pagaré todo, yo te lo pagaré todo. Y dice la Biblia que el rey fue movido a misericordia. Y dice que le perdonó todo.
Esos 10,000 talentos equivalía más o menos a los dólares de $25,000. Perdón, $15,000. Más o menos. De esa época. Era mucho dinero. 12 millones de dólares era. Mucho dinero. Y después dice la Biblia que encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. En dólares estamos hablando de $15 americanos. ¿Se imaginan? 12 millones de dólares por $15 americanos. Y dice la Biblia que asió a este consiervo, lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Y lo quería matar. Y este le rogaba que le perdonara, pero este siervo no quiso. Y fue avisado su señor, el cual se enojó muy fuerte contra este hombre. Yo te perdoné esa deuda tan grande y tú no puedes perdonar esos $15. No somos así. Tenemos resentimientos en nuestro corazón, falta de perdón hacia los demás. ¿Saben por qué? O no hemos entendido el perdón de Dios, o estamos yendo en contra del mismo Dios. Y por eso dice Pablo a los Colosenses que la medida de nuestro perdón es la medida con que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Si alguien te ofende a ti, por más grande que sea, ¿cuál es la medida de comparación? Cristo. Y vas a ver que no hay ningún pecado tan grande que nosotros no podamos perdonar a los demás. Ahitofel no perdona al rey David. Absalón está amargado en contra de su papá. Pero ¿dónde se originó esta amargura de Absalón en contra de su papá? Y ustedes conocen la historia. Y todo se originó en que Absalón se amargó en contra de su hermano Amnón. Recuerde que David tuvo 19 hijos. Y David tuvo 2 hijos con Maca. Y los 2 hijos con Maca eran Absalón y Tamar. Amnón era un medio hermano de Absalón y de Tamar, de esos 19 hijos del rey David. Y nos cuenta la historia, ustedes pueden leerlo bien en su casa, ahí en 2 Samuel capítulo 13. Voy a leer unos versículos, los primeros dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Tamar, su media hermana, se enamora a Amnón y quiere tener relaciones sexuales con su media hermana. ¿Se imaginan? Y fue un hermano de David que era astuto y le ayudó, Jonadab, y le ayudó en este asunto. Ustedes conocen la historia. Mira, dile que estás enfermo y dile a tu papá que mande a Tamar y que le haga una comidita y todo eso, y ahí le agarras. Eso fue el consejo de Jonadab. Y así fue. Se hizo el enfermo Amnón y le dijo al papá: papi, mándame a mi hermana para que me cuide, para que me ayude, me haga la comidita, etcétera. Y el papá accedió. Y llegó Tamar. ¿Y qué hizo Amnón? Abusó de ella, la violó.
Era una cosa perversa, una cosa muy triste. ¿Por qué se amargó Absalón en contra del rey David? Porque David no hizo nada, no le causó ningún disgusto a su hijo Amnón. Y de ahí creció una amargura tan grande de Absalón en contra de su mismo papá. Esa raíz se originó en su corazón como una raíz. Como no fue tratada, esa raíz empezó a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando estaba ya demasiado grande salió y empezó a pensar la manera en cómo violentarse en contra de su papá, quitarlo del trono, acostarse con sus concubinas y matarlo. Qué triste. Un hijo amargado en contra de su papá. Y dice la Biblia, ahí en versículos 22 y 23, que una fiesta y Absalón invita a Amnón porque está pensando en darle cuello, matarlo. Y organizó todo, hizo todo un espectáculo para matarlo. Y versículo 22 nos dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón, ¿qué dice? Aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Cuántos años duró Absalón amargado contra su hermano? Por 2 años. Y dice la Biblia que no le hablaba ni mal ni bien. ¿Qué hacía Ahitofel? Hablaba bien al rey como si no pasara nada. Pero por dentro tenía el veneno de la amargura. ¿Qué pasaba con Absalón y su hermano Amnón? Está guardando por 2 años el veneno de la amargura. Y no le hablaba ni bien ni mal, neutral, lo que se necesitaba. Pero tenía la amargura dentro de su corazón. Y tomó el momento indicado para tomar venganza. Hay 2 caminos que se desprenden cuando pasamos por situaciones difíciles: el camino del perdón y el camino de la amargura. Todos aquellos que tomemos el camino de la amargura sufriremos las consecuencias terribles, un final terrible. Todos aquellos que tomemos el camino del perdón tendremos un final feliz. Como José, ¿se acuerdan? Absalón no quiso arreglar las cosas con su papá. Y es interesante que nos dice el texto, ustedes pueden leer todos estos capítulos, es hermoso, que aún el rey David, sabiendo de lo que tramaba su hijo, de los motivos de su hijo, de lo que quería hacer su hijo, ordenó a su ejército y les dijo, no le hagan nada malo a Absalón, háganle el bien. Era una orden que venía del rey, porque los combatientes del rey sabían lo que estaba haciendo Absalón por todo su reino. Sabía de su odio, sabía de esa amargura con que iba en contra del rey. Y los combatientes, el ejército del rey David, no lo soportaban.
Y el rey les dijo: no toquen a mi hijo Absalón, hágale el bien si se lo encuentran por ahí. Qué ejemplo tan hermoso del rey David. Cometió muchos errores el rey David, pero David no tenía un corazón amargado ni resentido. A pesar de lo que le estaba haciendo su hijo, David experimentó el perdón de Dios. Tenía un corazón perdonador, tenía un corazón como el mismo corazón de Dios, y mandó hacerle el bien a aquel que le estaba haciendo mal, su hijo. Cuando hay amargura en nuestro corazón, la amargura generalmente se involucra en nuestras vidas. ¿Sabe por quién o de quién? De los seres que más queremos. Hay mucha amargura entre los matrimonios. Hay mucha amargura entre los mismos familiares. Hay amargura entre nuestros familiares como hermanos, hermanas, padres, tíos, tías. Mucha amargura. Yo no sé si en ti, en esta tarde, hay algún resentimiento contra alguna persona. O tal vez hubo un hecho que te marcó a ti, aún desde tu temprana edad. O algo te está marcando ahorita mismo, en el cual tú ya no sabes qué camino agarrar. Te desanima. Pierdes las ganas, la alegría, la felicidad de tu cara se fue. No sé qué está pasando en tu vida ahorita. Dios quiere sanarte. Porque podemos funcionar en nuestra parte externa, pero solamente Dios conoce el estado interno de nuestras vidas. Y esta iglesia tiene 2 añitos. Es muy poquito, ¿cierto? Hablando humanamente en tiempo. Y lo que Dios quiere es sanar la iglesia. Lo que Dios quiere es sanar tu corazón adolorido, amargado o enojado o enojada por alguna situación que está pasando en tu vida o que pasó en tu vida. Y cuando Dios sana nuestro corazón en la profundidad de nuestro ser, entonces está listo para utilizarnos grandemente en su obra, para utilizar esta iglesia grandemente para su honra y su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Absalón no quiso arreglar con su papá. Y nos dice la Biblia que Absalón es matado por su amargura en contra de su papá David. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15 nos dice: y respondió Joab, uno de los jefes del ejército: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Absalón quedó en una encina, como diríamos en mi tierra, de papayita estaba ahí. Y le dieron cuello, aún pasando la ordenanza que les había dado su jefe y comandante, el rey David, de no hacerle nada. Pero es que vieron un papayazo, vieron una oportunidad tan grande que ni el mismo Joab, jefe del ejército, se aguantó, y los 10 escuderos acabaron de rematar a Absalón. Y así fue que terminó Absalón. ¿Se imagina? ¿Cómo terminó Ahitofel? Se suicidó. ¿Cómo terminó Absalón? Lo mataron. Toda persona amargada que no arregle sus cosas con el Señor no tendrá un final feliz. Y quiero terminar con algunos síntomas de la amargura. Usted puede decir: no, yo no estoy amargado ni amargada. Para nada. Para nada.
La amargura la podemos ver fácilmente en otras personas, ¿cierto? Y sabemos fácilmente, híjole, qué hermanito tan amargadito. No, qué hermanita, no, come chile todos los días, mírenla. Pero quiero darle unos síntomas de una persona que está amargado y pongan bastante atención. Porque la amargura la podemos ver fácilmente en las demás personas, pero la ignoramos en nuestras vidas. Si usted tiene alguno de estos síntomas, póngale atención, arregle las cosas con Dios para que siga adelante. Síntomas de una persona que está amargada: aburrimiento, nada le anima ni le motiva, se cansa fácilmente de las personas y de las cosas. Eso es una persona amargada. Una persona amargada es una persona celosa, es una persona desconfía de todos a su alrededor y tiene temor de perder el cariño. Eso es una persona amargada, con síntomas de amargura. Una persona amargada es una persona argumentativa, tiene siempre la respuesta, la razón y una excusa para todo. Eso es una persona con síntomas de amargura. Una persona amargada es una persona que nada le satisface, como Job, ni la comida. ¿Quiere pollo? No. ¿Quiere carne? No. ¿Qué quiere? Nada. ¿Habrá alguien aquí así? ¿No le provoca nada? Una persona con síntomas de amargura no perdona, le cuesta amar y es una persona resentida. Una persona amargada es una persona deprimida, de ánimo decaído. Hermano, ¿cómo está en la depre? Es rebelde, desobediente, insubordinado. No se sujeta a ninguna autoridad. Es una persona con síntomas de amargura. Una persona amargada es una persona chismosa, murmura y se queja en contra de la gente. Esa es una persona con síntomas de amargura. Una persona amargada se enoja fácilmente y trata con ira a las personas, especialmente aquellas que no siguen lo que quieren. Es una persona amargada, se irrita fácilmente, critica mucho, todo lo critica, nada le parece. ¿Conocen a alguien así? Es una persona emocionalmente inestable. Hoy está venciendo al mundo y mañana no. ¿Cómo estás venciendo la amargura en tu vida? ¿Estás yendo más a culto? ¿Estás leyendo más la Biblia? ¿Estás cantando más? He aprendido que el amor de Dios y no el tiempo cierra todas las heridas producidas por la amargura. Solamente Dios y su amor puede ayudarnos con esas situaciones difíciles en nuestras vidas. Y yo sé que a lo mejor su carita, pero eso era lo que Dios me puso en su corazón para decirles feliz aniversario. Que Dios pueda sanar ese corazón y que les pueda ayudar grandemente. Que Dios les bendiga.